Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez una edición, digamos, conmemorativa, porque tenemos un diálogo muy especial y tenemos invitados muy especiales también aquí en el set, en un programa que trata específicamente sobre infancia sin violencia, nueva ley. ¿Qué hacer para que se cumpla? Porque ya se dio el primer paso. Ahora el desafío es mucho más grande y nos compromete a todos. Un panel muy especial. Yo quisiera en primer lugar dar la bienvenida, pues es un honor tenerlo aquí en casa, a Gonzalo Portocarrero, al doctor Gonzalo Portocarrero, sociólogo y es además ganador del Premio Nacional de Cultura en la categoría de creatividad y es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Bienvenido, Gonzalo. Realmente es un honor tenerte aquí, sobre todo para tratar este tema, que es un tema que te ha preocupado mucho y creo que nos preocupa a todos. Y ahora tenemos el gran desafío de qué hacer, ¿no? Y esto va a ser muy importante en el transcurso del este. Bienvenido. Buenos días, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros, pues, nos han invadido, confieso, pero esto sí realmente ha sido terrible, porque ha habido muchas organizaciones que han jugado un rol importante en este trabajo de lobby, en este trabajo de presión para la aprobación de esta ley, pero sí ha habido un grupo que ha estado tercamente insistiendo y haciendo marca cerrada con los congresistas, ha sido el grupo de Infant. Y hoy tenemos pues el honor de tener a Flor de María Concha Abierto, que es representante de las organizaciones, de la organización Amigos por Siempre Villa El Salvador de Infant. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Estamos con todo el ánimo, no? Todo el ánimo. Todo el ánimo. Bien. También está Gabriel Herrera Céspedes, que es representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima Metropolitana. Gabriel, eres toda una autoridad. Gracias. ¿Sí? Sí. ¿Fue dura la lucha? No. Muy dura. Muy dura. Bueno, y también está con nosotros Lisandro Cáceres, quien es educador de Infant. Yo creo que va a ser muy importante hacer este análisis en conjunto y vía Skype tendremos la participación de Leonardo Yáñez, quien es el jefe del área de programas de Bernard Van Leer Foundation para América Latina, para comentarnos por qué ahora que Perú es el 9º país de haber aprobado esto, ¿qué pasó con los otros 8? ¿Qué están haciendo? Bueno, vamos a tener esto y tendremos una entrevista en la calle, también una entrevista una encuesta en la calle para ver qué es lo que han sentido al respecto, para poder ver cómo esta aprobación de esta ley ha sido sentida por diferentes sectores de la población. Y evidentemente tendremos una consulta a la Defensoría del Pueblo, a la doctora Rosa Vallejo, que es comisionada de la Juntilla de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Niño, que la Defensoría también ha jugado un rol muy importante en este proceso de aprobación de la ley. Pero para que ustedes sepan, básicamente, tener un antecedente antes de ir al análisis específico, yo quiero informarles lo siguiente. El Congreso aprueba la ley contra castigo físico y humillante por 75 votos a favor y una abstención. Esta abstención fue del congresista Julio Rosas de Fuerza Popular. Evidentemente, lo ideal hubiera sido todos, pero hubo esta abstención y se desarrolló. El objetivo de esta ley es que los padres, tutores y educadores no utilicen la violencia contra los niños, niñas y adolescentes como medida correctiva. De acuerdo a la primera encuesta nacional sobre derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todavía un preocupante 28% señala estar de acuerdo con golpear a los niños como un método de corrección. 46 países del mundo que han adoptado una legislación que prohíbe expresamente y sanciona todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En América Latina son 8 los países que tienen una legislación de este tipo: Argentina, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Brasil y Bolivia, a los que ahora se suma el Perú. Aquí ven las imágenes de todo este proceso de movilización para hacer justamente presión en el Congreso, que duró más de un año, estaba el proyecto de ley, más de un año y no entraba en agenda. Evidentemente la legislación vigente todavía permitía la figura de la corrección moderada a los niños y adolescentes, lo que según expertos en el tema
es pues una puerta abierta para el castigo físico y humillante. Entonces, esto es pues un esfuerzo importante que se ha desarrollado, y ahí ustedes ven un poco este lobby, y en ese sentido, con nuestro homenaje a todas las organizaciones que unidas a través de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, en la propuesta del buen trato, ¿no? Creo que era importante tener en este momento a los actores niños, jóvenes que participaron directamente en este proceso. Con nuestro agradecimiento por esta transmisión a la Fundación Bernard Van Leeuwen Holanda, que apoya la iniciativa Inversión en Infancia, y a Fundación Telefónica. En este momento este programa está siendo transmitido en simultáneo por la campaña peruana de Derecho a la Educación. Nos vamos a un corte y volvemos específicamente con el programa, ya tratando la encuesta en la calle y las opiniones de nuestros invitados. Muchas gracias. Vamos a un corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Ya estamos de vuelta y muchas gracias a Marlene, Malca y otras personas que ya comenzaron a participar en el chat. Y yo directamente voy a tratar de darles más, complementar la información. ¿Qué es lo que contiene, qué es lo que determina esta ley sobre la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes? El artículo primero dice: prohíbese el uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.
Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, correspondiendo al hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entiende por castigo físico el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes siempre que no constituya un hecho punible. Castigo humillante, cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza y educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Todo esto son parte de del contenido de esta ley que ha aprobado el Congreso, y evidentemente el marco nacional que justifica esto está en la Constitución Política del Perú, en su artículo 1, el Código de Niños y Adolescentes, que está basado en la Convención de los Derechos del Niño, el Código Civil en su artículo 423, el marco internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Tortura y, en fin, todos aquellos acuerdos internacionales. En otras palabras, el Perú se puso al derecho. Ahora, el tema es que tenemos que conmemorar, pero ahora el tema es qué hacer para realmente ponerla en práctica y hacer esto realidad. Esto es un desafío que nada tiene que ver con la punición, tiene que ver con un comportamiento cultural también y un cambio de conducta de la población, y para esto nada mejor que pedirle una primera reacción al doctor Gonzalo Portocarrero. ¿Cómo? Buenos días. Yo creo que en las últimas décadas ha habido un cambio muy radical en la opinión pública sobre la legitimidad del uso de la violencia contra los niños. Cuando yo era niño, pues tanto en mi hogar como en el colegio donde estudiaba, era usual, ¿no?, que frente a una mala conducta, los padres o los maestros reaccionaran, digamos, con un castigo físico, ¿no? Y circulaba con mucha autoridad esa famosa frase de la letra con sangre entra. Es decir, que la única oportunidad, la única posibilidad de lograr que el niño interiorice una disciplina, ¿no?, que logre encauzarse en el mundo de la familia y la escuela, era la violencia aplicada en momentos no muy frecuentes, pero sí decisivos. Entonces, esta idea era consenso y era la que estaba detrás de actitudes como las que yo he vivido, ¿no?, en mi infancia, tanto en la familia como en el colegio. Yo creo que el gran cambio se produce en la década de 60, cuando hay una efusión de valores libertarios, se da más importancia a los derechos humanos y se piensa en la posibilidad de que hay que llegar a una disciplina que no se base en el temor, ni se base en el miedo, ni se base en el castigo, que hay que dialogar con el niño, que hay que usar la persuasión en vez del castigo físico, ¿no? Entonces yo creo que esta ley, pues, de alguna manera se inserta en este consenso que cada vez estaba generalizándose en todo el mundo, ¿no? Y vemos que, aunque en nuestro país todavía hay un 20 o 30% de personas que están a favor del castigo físico, y la inmensa mayoría está en contra del castigo físico, ¿no? Y un profesor que le castiga a sus alumnos en el aula es un profesor que seguramente va a ser cuestionado por las autoridades escolares y por los propios niños, ¿no? Entonces, yo creo que la ley se sitúa en esta perspectiva y indica cuál es el camino, ¿no? El camino es el del diálogo, el entendimiento, y también, pues, de alguna manera viene a desestimular a los padres violentos o a los padres que quieren ejercer o vivir su mal humor en un ataque de violencia contra un niño, ¿no?, advirtiéndoles que esto puede tener serias consecuencias. Entonces, por todo esto me parece muy positivo. Sin embargo, yo creo que la ley, pues, deja un vacío, ¿no?, que es que si ahora la disciplina, la educación, el autocontrol ya no se basan en el miedo ni en el castigo, ¿cómo generar esta disciplina, este autocontrol, esto que llamamos en general, ¿no?, educación en el niño, ¿no? Y creo que vamos viendo de que lo que hay ahora es una pérdida de autoridad, ¿no?, de tal manera que, pues, es difícil encauzar la inquietud del niño hacia fines constructivos, ¿no?, sobre todo porque
la familia está erosionada, ¿no?, por la influencia de la televisión, que es un poco como la niñera de los niños. Los niños están pegados a la televisión o ahora al internet, ¿no? Entonces son nuevas condiciones y hay que pensar cómo puede reemplazarse el miedo, el castigo, ¿no?, por una educación que sea pues más constructiva y que no lleve lógicamente a los traumas, a los temores, a las inseguridades a las que llevaba el castigo físico, ¿no? O sea, Gonzalo, tú estás viendo que este es un desafío que corresponde a muchos sectores para realmente hacer un cambio cultural. Este es un proceso fuerte. Por supuesto. Y educación juega un rol importante en esto. Importantísimo, ¿no? El maestro, la escuela, los medios de comunicación, los padres. Bueno, estamos presenciando una primera reflexión, pero yo quisiera ir con ustedes, porque ustedes han vivido todo este a pesar, dime, del consenso, Gabriel, para ti también, a pesar del consenso de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Mujer, la consulta al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y otras 16 organizaciones sociales, ha demorado mucho esta aprobación. O sea, había un consenso de que esto se tenía que dar. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Flor de María, digo. Bueno. Muchas gracias. De hecho, fueron más de 8 años que las organizaciones de niños y adolescentes hemos venido en esa lucha, ¿no? Hemos venido incidiendo, hemos venido insistiendo. Lo que pasa es que el castigo era como que una forma ya totalmente aceptada de corregir a los niños y adolescentes, porque era como que la única forma de poder corregir a los niños, ¿no? A los padres lamentablemente no saben ser padres al momento que lo son, sino es todo un proceso, pero dentro de todo ese proceso ellos adoptaban la única forma que a ellos lo criaron y así empezaban a criar. Pero entonces nosotros entrábamos en un diálogo, en una confusión y en una reflexión sobre todo, ¿no? Que es el por qué no podría ser de una forma distinta. Entonces ahí es donde las organizaciones nos pusimos en una confusión y sobre todo en poner nuevas cosas en nuestras agendas y decir, no, acá podemos hacer algo y tenemos que hacer algo también. No, Flor de María, felicitaciones. Evidentemente ustedes se pusieron en una alerta y esto creo que ha sido muy importante y hay un aprendizaje. Gabriel, ¿cómo se está tratando esto en términos de la Mesa Metropolitana de Niños y Adolescentes? ¿Cómo ha repercutido esto, no? Bueno, nosotros hemos incidido muchas veces en el Consejo Consultivo también para el apoyo de Infant, como diversas campañas, como la que hubo, la del abrazo. Y bueno, es muy importante también para nosotros que muchos niños no sean castigados física ni humillantemente, porque también va a incidir en ellos en un futuro. Ahora, nosotros hemos estado luchando más de 9 años para que se dé la aprobación de la ley. Y no solamente es un triunfo de nosotros, sino el triunfo de todos los niños, niñas y adolescentes del Perú, ya que todos ellos van a ser defendidos. Bueno, nada más, ¿no? No, pero Gabriel, cuéntame una cosa. Evidentemente, ¿cómo ven el futuro? Porque ya se consiguió la ley, pero sabemos que aquí recién comienza el trabajo. ¿Cómo están viendo esto? Bueno, Flor de María, o tú, Gabriel. Hablando con Flor, ¿no? Primero, la aprobación de la ley es un paso, pero primero, como está aquí, también debe ser la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo. Claro. Después hacerle un seguimiento para que la sociedad la pueda aceptar y luego las instituciones como la de MUNA, el Ministerio de la Mujer. O sea, hay un proceso todavía largo. ¿Qué me dices ahí a esto, Lisandro? Bueno, efectivamente, los chicos y nosotros estamos contentos por esta ley, pero también esto nos deja ciertas cosas por seguir encaminando, ¿no? Nosotros creemos que esta primera parte se ha logrado, pero hay que instar a los gobiernos locales, por ejemplo, a las municipalidades, a implementar también políticas públicas que permitan que la sociedad se pueda ir sensibilizando en cuanto al tema. No solo eso, necesitamos inversión también en programas y en sistemas o mecanismos de protección, no solamente de atención cuando sucede un hecho de violencia, sino que se generen las instancias en las que se pueda formar, se pueda acompañar el proceso de educación
de los padres, ¿no? Yo, a diferencia de Gonzalo, si me permites, así chiquitito, yo creo que no hay un vacío en la ley. El vacío es cultural, porque la norma no está, en ningún momento no está señalando que no se deba corregir, que no se deban establecer límites hacia los niños y las niñas. Es más, antes de la ley tampoco es que se prohibía eso, pero sin embargo se estaban dando situaciones grandes sobre violencia. Lo que esto nos va a permitir es que por lo menos el Estado sea explícito en cuanto a cómo debe ser esa corrección. Ahora te hago la pregunta, porque yo creo que por ahí va el tema de preocupación. ¿Tenemos en el Estado una capacidad de respuesta para atender esto? Porque he visto muchas veces que se golpea a un niño y de pronto salen los medios de comunicación, todo el mundo se rasga las vestiduras, pero no vemos una respuesta sistemática o sistémica para poder tratar esto desde la raíz, desde una mirada de proceso para cambiar esta situación, ¿no? Así es. Nosotros consideramos que, si bien se ha dado un gran paso, el Estado no tiene las condiciones para garantizar el cumplimiento de este tipo de normas. Entonces, por lo que nos hace pensar que el trabajo es más arduo todavía, porque tenemos que seguir negociando instancia por instancia para que se comprometa. Primero pasa por una cuestión de compromiso, porque ha quedado claro, y es claro, que en el mundo los niños y las niñas no son una prioridad para nuestras autoridades. Bueno, esto vamos a ir más adelante. ¿Quieres hacer algún comentario? Vamos a la encuesta en la calle, Gonzalo. Un comentario breve sería de que me parece que, digamos, ya la lucha contra la violencia contra los niños es una lucha, por decirlo así, de retaguardia, porque el 70% de los padres están en contra de la violencia y el 30% que sí están a favor del uso de la violencia en la educación se encuentra, pues, sobre todo en la selva, en la sierra, se encuentra en los sectores de menor educación, en los sectores más tradicionales, ¿no? Los sectores más modernos ya han incorporado la idea de que la violencia no debe ser usada, ¿no? Y entonces lo que se pone como desafío es con qué se reemplaza la violencia, cómo lograr una educación que no implique una coacción ni física ni tampoco verbal sobre el niño. Ese es el desafío que está, digamos, por delante de nosotros. Lo que está por detrás y que debemos continuar, por supuesto, combatiendo es la lucha contra esta corriente violentista de parte de los padres, ¿no? Gonzalo, vamos a ver lo que nos dice la gente en la calle, si está enterada realmente de este importante logro y qué es lo que ellos recomiendan. Es un informe especial que nos ha preparado nuestro reportero Michael Falconi. Entonces vamos, Michael, adelante con el reportaje. De acuerdo a la encuesta nacional sobre derechos humanos, 1/3 de los peruanos considera el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes como una forma de corrección. Ante esta realidad, el Congreso de la República creó una norma que prohíbe expresamente el castigo contra los niños y adolescentes. Por eso hemos salido a la calle para preguntarle a las personas cómo se puede cumplir esta norma y cómo podrían contribuir en la erradicación de la violencia contra los niños y adolescentes. Esa ley que se ha decretado, pues me parece correcto, ¿no? Creo que si el gobierno quiere cambiar, tiene que trabajar muchísimo en las televisoras. ¿Qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que no se está dando? Si está formando, si está educando, si está aportando, si está sumando. El gobierno tiene que trabajar muchísimo en la formación de la televisora. ¿Qué es lo que se está viendo, ¿no? Ley que se dicta, ley que se debe fiscalizar, ¿no? Entonces, no está mal. Bueno, nadie nace aprendiendo a ser padre. Se aprende. Yo soy primerizo y la verdad que el amor por un hijo es inmensamente. No sabes cómo recompensar el día a día. Como nuestro país es amplio y tenemos diferentes culturas, es bien difícil que nosotros tengamos una sola idea de en sí en los padres, porque muchos grupos culturales tienen otro tipo de corrección hacia los niños, ¿no? Pero en sí, haciendo una campaña, creo que se podría cambiar eso, ¿no? Dar una serie de lineamientos o pautas para
castigar a los padres, porque digamos el castigo no te lleva a nada bueno, porque lo haces más terco al niño, lo crías en un ambiente tan hostil de pelea, ¿cómo se llama?, de gritos, de insultos. Entonces ese niño se está formando así y cuando sea padre va a ser lo mismo como fue criado, lo va a exteriorizar igual con sus hijos. Primeramente darla a conocer, porque no todas las personas conocen la ley, y otro, concientizar a los padres, ¿no? Es como una escuela de padres, pero que, digamos, en masa llegue a toda la población y la gente vea que educar no es solamente golpear, ¿no?, sino tratar bien a su hijo. Siempre yo les digo a las mamás que les hable, que les eduque con cariño, con amor, para que no lleguen al maltrato, pues, ¿no? Como padre, ¿no? Pues yo creo que la mejor forma de poder contribuir es uno mismo, ¿no? Uno mismo como padre, dar ejemplo para que la nueva generación obviamente puedan crecer con esos valores y esos principios, ¿no? Si queremos realmente un país no violento, un país con mucha formación, con mucha educación, con principio, ¿no?, que eso es lo que se está perdiendo muchísimo. De mi perspectiva, muy aparte de ser padre, ver a un niño abandonado y ver maltratado, acudir, ayudar a esas personas también. No necesariamente porque sea mi hijo, sino viendo la imagen que tengo una hija también me afectaría. Sería bueno una escuela para padres y más que nada tener un poco de conciencia. Explicarles, o sea, hacer como unos mandamientos, digamos, ¿no? Unas pautas de crianza para que las personas tomen ese patrón y puedan guiarse. Lo que uno vive, uno lo transmite. Y si yo recibo violencia, voy a transmitir violencia. Con la aprobación de esta ley, el Perú forma parte de los 46 países de todo el mundo que han adoptado una legislación de este tipo y forma parte de los 9 países de América Latina que han adoptado una política contra la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esta ley, aprobada por el Congreso de la República, debe ser promulgada por el Ejecutivo. Hay todo un camino todavía por recorrer, que la apruebe el Ejecutivo y que entre nuevamente en agenda. Yo creo que tenemos que seguir en alerta. Yo quisiera invitarlos a ustedes a ver qué opina nuestro querido amigo Leonardo Yáñez, que está en línea con nosotros desde La Haya, desde Holanda. Leonardo Yáñez es jefe de programas para América Latina de la Fundación Bernard Van Leer, un gran amigo de todos nosotros. Y yo creo que, aparte de conmemorar la aprobación de esta ley, creo que Leonardo nos puede decir qué pasó con los otros países que aprobaron también en América Latina su ley y qué es lo que está sucediendo en primer lugar, ¿no? Tú has visto la encuesta, Leonardo, buenos días para mí, buenas tardes para ti o casi buenas noches, pero me gustaría esta reflexión tuya, has escuchado la encuesta y nuestras primeras intervenciones. Adelante, Leonardo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a los parlamentarios que tuvieron el valor y el coraje para aprobar la ley, y en especial a los chicos representados aquí por Gabriel, Flor de María y Lisandro, que tuvieron esa perseverancia, que se disfrazaron de animalitos, que hicieron todo lo que fue posible para llamar la atención de la sociedad peruana sobre la importancia de esta ley. Yo quisiera un poco comentar, nosotros en la Fundación Bernard Van Leer estuvimos involucrados en otras 2 experiencias previas de los 9 países de la región. Estuvimos en la experiencia de Venezuela, apoyando a través de una organización llamada SECODA, pero también con los colegas de UNICEF, Save the Children, que estuvieron siempre presentes en esa batalla. También en Brasil, apoyando directamente a un grupo de parlamentarios que se abocó a la aprobación de la ley, pero quisiera comentar en especial el caso de Perú, porque si bien Perú tardó mucho más que los otros países, la historia de esta aprobación en Perú tiene algo muy diferente. Y lo que es diferente y que para mí tiene mayor valor es que esta aprobación fue de alguna manera fruto de una presión social de varios grupos, entre ellos para mí los más destacados es ver a los mismos niños y adolescentes, jóvenes padres, haciendo una campaña, haciendo seguimiento a cada parlamentario para asegurarse de que la ley pasara.
Esto es muy importante. En los últimos años han hecho campaña, han puesto mensajes en el metro de Lima, han traído a artistas, personas conocidas que se han sumado a la causa, han apoyado esto, es decir, han movilizado más de 150.000 personas en plazas, han tenido apoyos políticos de grupos privados, pero han logrado manejar eso. Yo creo que eso hace la diferencia, porque la aprobación de la ley, como ustedes ya lo han comentado, no significa que se va a aplicar, solamente significa que hay un marco. Y cómo entender la ley tiene muchos peligros, porque mucha gente incluso pide castigos para los padres. O sea, imagínense ustedes meten padres presos porque humillan a un niño o lo insultan. Yo creo que el alma y lo que estos chicos han estado buscando en su campaña es crear el marco legal para obligar a las instituciones de la sociedad a educar, prevenir y a ayudar a estos padres a reparar, disculparse y prevenir los actos de violencia. O sea, Leonardo, o sea, lo que tú estás planteando, evidentemente que hay que tener muy en consideración, primero, la importancia de la participación ciudadana, involucrarse en el seguimiento y en la consecuencia de seguir que esto realmente se transforma en una realidad, esta ley. Pero la importancia fundamentalmente que estás destacando del carácter no punitivo de la ley, o sea, no crear un drama con que esto es una ley que va a perseguir a todos los padres, sino generar y meter a la cárcel a todas las madres y a todos los padres, sino generar un proceso educativo, un poco lo que decía Gonzalo aquí al inicio, y creo que fue un consenso. Si pudieras remarcar un poco más esto, y si pudieras decirnos qué está pasando en otros países. ¿Se está tomando esta línea ya en los que no solamente en América Latina, pero hay experiencias que muestren de este proceso preventivo? Así es, yo creo que uno de los mejores ejemplos quizás es la misma Holanda, donde se ha instituido el defensor de la infancia, que es muy activo. Participa en el apoyo a los niños, crea espacios, sacan publicaciones, apoyan instituciones y organizaciones que atacan diversos aspectos de esta ley. La aprobación en Holanda fue, creo que aproximadamente en el 2004 o 2005, de una ley similar, y he visto activismo. Lamentablemente no he visto el mismo tipo de activismo o de educación social en otros países de la región, que ha habido la intención, ha salido la ley, pero no se ha hecho con la campaña necesaria para educar. Si esto lo contrastamos, por ejemplo, con el mismo momento en que se aprobó la ley, si ustedes oyen varias veces en las entrevistas que acaban de hacer en la calle, todavía la gente dice, educación no es solo golpear. Esto es una cosa terrible, porque de alguna manera como que se acepta que golpear es parte de la educación. E incluso entre los congresistas en el debate, hasta con la mejor intención, salía este tipo de frase. Entonces lo que yo siento que ha hecho Holanda, que han hecho algunos países de aquí del norte, escandinavos, pero que Perú está en la mejor posición para hacerlo, es que antes, o sea, ahí durante el proceso de reglamentación de esta ley, se pasen mensajes muy concretos a la familia sobre cómo se educa sin violencia. No es solamente no golpear a los niños, sino incluso cómo eliminar la violencia en la vida de los niños, porque ya sabemos que la violencia entre padres se siente en los niños como si fuera violencia contra ellos. Entonces es importante aprender a resolver conflictos. Y esto es una cosa que se puede comenzar desde que un niño es pequeño. Es decir, enseñar que la violencia jamás es educativa. Y en todo caso, lo que se aprende con la violencia es tan negativo que es preferible no utilizarla, porque se aprende a pensar mal de uno mismo, a perder confianza en uno mismo, o se aprende a ser violento con otros. Entonces esa parte la sabemos. Lo que yo creo que ahorita viene es cómo hacemos para que un padre que no sabe esto, que piensa que su deber es golpear para enseñar, que tenga herramientas para hacerlo sin tener que acudir a la violencia, que sepa manejarse a sí mismo, controlar sus propias emociones. Este aspecto es muy raro en América Latina, no se ve con suficiente frecuencia, o los programas que hay de prevención son tan, vamos a decir, tan poco efectivos, que no necesariamente comunican
Entonces, yo creo que esta cosa de educar hay que vincularla a una investigación clara, puntual. Vamos a educar, pero tenemos que aprender si las formas que estamos utilizando son o no efectivas. No basta que sean bonitas, no basta que sean ciertas. Tienen que producir cambios en la gente. Y eso para mí es un punto que creo que el Perú está a tiempo de asumir. Leonardo, Gonzalo quiere hacerte una pregunta y creo que los chicos también, tus fans también quieren hacerte algún comentario. Entonces, muy brevemente, te paso, Gonzalo, por favor. Leonardo, yo partiría de una frase de la filósofa Simone Weil, ¿no?, que dice que la paciencia es la capacidad de no convertir el sufrimiento en crimen, porque mucha de la violencia que ocurre contra los niños resulta de las frustraciones de los padres, ¿no? El padre que ha trabajado todo el día, que ha durado 2 horas su llegada a su hogar por el tráfico limeño y que encuentra de repente una situación en su hogar que no espera, ¿no? Entonces, francamente, se desespera y quizás no queriéndolo, pues reacciona de una manera impulsiva y es violento con los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el padre pueda, digamos, desarmar esa furia que tiene acumulada durante el día para poder tener un trato, pues, amoroso con sus hijos, ¿no? Hay un problema también que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, con la calidad de vida, ¿no? En nuestro país la calidad de vida es deja bastante que desear, ¿no?, por los problemas de remuneraciones, de tráfico, en fin. Entonces todo esto pues termina siendo pagado de alguna manera por los niños, ¿no? ¿Leonardo? Sí. Hay varias causas raíz de por qué el maltrato. Vamos a decir, hay unos cuantos padres, lamentablemente tenemos que aceptarlo, que sencillamente no sienten el amor por sus hijos. Eso de verdad pasa, pero es una frecuencia muy baja. Algunos padres, ellos necesitan un apoyo especial. Hay muchos padres que golpean por estrés, porque ellos están tan tensos, tan presionados por su vida diaria, que no tienen ni la capacidad de autocontrol o sencillamente buscan resolver problemas tan rápido como sea posible, y muchas veces la violencia resuelve el problema inmediato, aunque causa un daño muy grande a los niños. Y hay también, por supuesto, la gran mayoría que golpea por ignorancia, porque piensan que realmente el castigo produce un efecto positivo. Cada uno de esos requiere una atención especial. Nosotros hicimos un experimento en el Perú con una organización de la Policía Nacional. Ustedes entienden que para la Policía Nacional probablemente es una de los problemas más difíciles, porque ellos tienen que administrar la violencia como parte de su trabajo y al mismo tiempo tienen que tratar de no ser violentos con su propia familia. Y el experimento consistió en darle un apoyo directamente a la gente sobre su familia, sobre su relación con su mujer, con sus niños, tratar de crear una situación de no violencia, enseñarles técnicas de autocontrol, como dice muy bien Gonzalo, técnicas incluso de concentración personal, manejo de la respiración, muchas de esas técnicas que a veces pagamos terapistas muy costosos para que nos enseñen, pero se les dio a esos agentes. Los resultados han sido muy positivos hasta ahora. Todavía falta la última parte de la investigación, pero los datos que se han ido recogiendo en el camino muestran que es una buena vía. O sea, dar en ese apoyo que se da a la familia, enseñar técnicas para tener esta paciencia. Justamente, si tú estás siguiendo el chat, Leonardo, estás viendo que el chat ha reventado en este momento con preguntas e inquietudes, y yo entiendo que hay mucha gente joven que inclusive está pidiendo, dice, nadie nos enseña a ser padres, nos dice Mateo, por ejemplo, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres y corregir esto. Entonces estamos expuestos un poco a este contexto de la televisión, del medio ambiente, que no necesariamente contribuye a acercarnos. Tú, María de la Flor o Gabriel, ¿quieres hablar algo con Leonardo? Tal vez hacer un comentario, ¿no? O sea, creemos que todo eso de la violencia está ya impregnada en la cultura y se ve como algo tan normal que todas las personas, incluidos niños, hasta hemos perdido el sentido de la indignación. Ya cada vez más perdemos ese sentido de indignación al ver hechos de violencia. Y es por eso que hemos adoptado el castigo físico y humillante como parte común de nuestras vidas. La actividad
tuvo partes muy importantes, la campaña tuvo actividades muy importantes dentro de todos estos años de lucha que hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos entrevistas con los congresistas, también fuimos a las comunidades donde se desarrollaban nuestras organizaciones, en todo este marco del mundial que hubo, hicimos también un pequeño mundialito en el Congreso, hicimos la campaña Métele un gol a la violencia, donde no íbamos a divertir a los congresistas por su ardua labor, ¿no? Sino íbamos a incidir para que ellos se den cuenta cómo la violencia nos afecta y cuál es su responsabilidad para con la ciudadanía y sobre todo para con nosotros. Flor de María, pero yo vi un poco lo que está repitiendo Leonardo, que lo dice y yo lo digo como peruano, pero yo vi los argumentos de los congresistas y evidentemente aprobaron la ley pero realmente hay trabas culturales terribles. A mí me da vergüenza hasta reproducir lo que ellos decían. O sea, realmente hay un problema de educación también de nuestros propios legisladores y nuestros propios decisores, digamos. ¿No es así? ¿Ustedes no lo sintieron así? ¿Gabriel? Bueno, como lo dijo también Leonardo, ¿cierto? Bueno, los congresistas también a veces queriéndonos apoyar también metían la pata con algunos comentarios, ¿no? Como el que dijo él, que es que ellos también toman la violencia o toman el castigo físico y humillante como algo normal de la sociedad y como una forma de corrección para nosotros, ¿no? Pero no es así. El castigo físico y humillante no debe ser ni tampoco es una forma de corrección, entre comillas, ¿no? O sea, hay que hacer una escuela para padres, hay que hacer una escuela para congresistas y hay que hacer una escuela para gobierno, ¿no es cierto? Leonardo. Pero lo cierto es que el único punto, es cierto que la violencia entra de una manera muy fuerte en las culturas, pero lo que también tenemos que recordar es que las culturas se cambian y que a veces cambian más rápido de lo que esperamos. Es decir, hoy en día nos asombramos aquí en Europa cuando encontramos mujeres con velos muy fuertes y pensamos que es una cosa del otro mundo, pero olvidamos que en las regiones de religión católica se usó el velo hasta hace muy reciente. La cultura cambia y se puede cambiar. A veces la información hace que cambie esa cultura. Entonces, el aceptar que culturalmente la violencia ha sido aceptada, y entiendo que uno a veces siente vergüenza ajena, no es que la violencia sea una cosa específica de los peruanos. La violencia lamentablemente la violencia y la educación están arraigadas en muchas partes del mundo, pero se ha cambiado y se puede cambiar. Y eso es lo que nosotros debemos tener como foco. Si nosotros sabemos que se puede cambiar, lo que tenemos que saber es cómo, en qué momento, cuándo. Por eso son importantes estos medios de comunicación alternativa, por eso son importantes las movilizaciones de los chicos organizados, por eso son importantes las movilizaciones del sector productivo, porque la violencia en la familia no es una cosa que se queda en la familia. El impacto de esa violencia tiene una repercusión en la economía, tiene una repercusión en el bienestar de la gente en la calle, o sea, en los caminos seguros por la calle. Todo está vinculado a esta violencia que se genera en ese espacio doméstico. Entonces, sí, sabemos que sí, hay algo cultural en esto, pero no pensar que la cultura es inmutable o es innegociable. La cultura cambia y debe cambiar en aquellos aspectos donde uno de los miembros, o sea minoritario, o sea un específico miembro de esa cultura, esté siendo perjudicado. En este caso, el perjuicio sobre el niño de la violencia doméstica tiene que ser abordado y no tiene que ser abordado por un solo medio. Tenemos todos que hacer el mismo esfuerzo. Pasar la ley era solamente un símbolo. Lo más importante del trabajo que han hecho es el trabajo educativo que se ha hecho para presionar para que se pase la ley. Y ahora tenemos que dedicar ese mismo esfuerzo, pero ahora para enseñar, para dar ideas, para mostrar buenos ejemplos de éxito sobre cómo se puede educar sin violencia, cómo se resuelven conflictos sin violencia desde la más tierna edad. Muchísimas gracias, Leonardo. Como siempre, tu participación es muy importante y creo que nos contribuye un poco para poder iniciar el diálogo. Yo creo que todos estamos trazando ya la cancha, ¿no? Este fue un primer paso y el desafío es mucho más grande, es mayor y tenemos que construir respuestas sistemáticas para esto. Con el aprecio y el agradecimiento de siempre, Leonardo. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, yo aprovecho para despedirme por la hora. Lamentablemente no pude ver el programa desde aquí porque no sé cómo ponerlo en silencio, pero he disfrutado escuchándoles el audio.
creo que vale la pena que sigamos este diálogo en los meses que nos siguen para poder organizar una campaña en conjunto que tenga un impacto positivo y que Perú pueda ser un ejemplo de que la cultura puede cambiar y que puede cambiar para bien de todos. Bueno, les agradezco todo, un saludo cordial a todos y esperemos que siempre seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Hay más de 2.000 personas conectadas hay más de 2.000 personas conectadas en este momento y como tú verás, hay mucha gente participando en el chat, haciendo preguntas, comentarios. Yo lo que te quiero decir y también aprovecho la oportunidad, que este programa se repite a las 4 de la tarde y mañana viernes a las 11 de la mañana por la demanda que está habiendo para tratar este tema. Yo, antes de ir al corte, yo quisiera leerte algo que es una pregunta para ti, Gonzalo, ¿no? Y creo que tiene que ver con este desafío. Entre las tantas preguntas que están llegando, Ingrid No dice: tuve un profesor que nos decía, si tu vecino rompe un vidrio de tu casa, ¿tú irías a pegarle? La respuesta es casi siempre no. Pero, ¿qué pasa cuando tu hijo rompe tu vidrio? Conocemos la respuesta. Es darle muy duro con lo que tengan en la mano. Es esto que debemos aprender los adultos aprender a controlarnos. Este es un problema que se repite, o sea, podemos aguantar la violencia de otro lado, pero con los nuestros parece que tenemos esta corrección con violencia también. ¿Cómo ves esto? Esta pregunta de Ingrid. Bueno, creo que acá está el elemento de impaciencia, ¿no? Cuando uno ve frustradas sus expectativas, lo normal es de que los impulsos agresivos, ¿no? Lo tomen a uno, ¿no? Y uno puede actuar estos impulsos agresivos bajo la forma de violencia. Entonces acá lo que hay que hacer es un trabajo de autocontrol que nos permita desarmar nuestra agresividad y convertirla en una actitud dialogante, que a lo largo es más fecunda. Pero eso exige pues mucha paciencia, ¿no? Exige mucho diálogo, ¿no? En cierto sentido el castigo es más fácil, ¿no? Es lo más obvio, lo más directo, es lo que aparentemente da resultados inmediatos. En cambio lo otro, que sería el autocontrol, el diálogo, implica mucha paciencia, ¿no? Y justamente el ritmo de vida que vivimos ahora pues nos hace ser impacientes por la cantidad de trabajo, por las dificultades de movilidad. Entonces es bastante complicado, ¿no? En un país subdesarrollado como el Perú. ¿Es una tendencia a castigarte a ti mismo por tu impotencia? Yo diría que es una tendencia, digamos, a no pensar, sino a reaccionar de una manera muy primaria, muy primitiva, ¿no? Porque no hay reservas de paciencia, ¿no? Porque la paciencia ya se agotó en la hora y media que te has demorado en regresar en micro a tu casa, ¿no? Entonces la frustración que sientes al ver que las cosas no son como tú piensas que deben es muy alta y no sabes manejarla de otra manera que no es la agresión y la violencia, cuando hay que hacer ejercicios de autocontrol y recurrir al diálogo, ¿no? Porque yo creo que a la larga pues los niños y los muchachos responden al diálogo, ¿no? Pero no es la respuesta inmediata que tiene frente al castigo, ¿no? Mucho desafío, Lisandro. Sí, lo que decía yo quisiera complementar, si nosotros educamos a nuestros hijos en autocontrol, en ser tolerantes, a pesar de las situaciones críticas en las que se ven, ellos cuando les toque tener a sus familias van a poder madurar esa idea, porque sí es posible. Nosotros hemos desarrollado programas, a propósito, que se llaman Educa con Ternura, en la que el común de los padres o madres de familia utilizan el castigo como un método de corrección, pero no estamos hablando de la inmediatez, porque la inmediatez hemos aprendido que frente a una acción hay una reacción. Si esa acción es negativa, la sancionamos, tratamos de limitarla inmediatamente. Pero tenemos que desarrollar todo un proceso, porque no es que han cambiado de la noche a la mañana, pero por lo menos el reconocer que el castigo y dejar la ambigüedad, porque yo quisiera decir es que en nuestro país todo el mundo está en contra de la violencia y dice no, yo no la violencia, no la violencia, pero la utiliza y no reconoce el castigo como una forma de violencia. Entonces hay mucho por hacer, pero yo creo que hay que hacer más que en pensar qué hacer, porque si no nos quedamos en los 9 años que ha tenido que pasar para que se apruebe la ley, pudiéndose haberse aprobado quizás los 2, ¿no? Bueno, como verán, este es un primero seguramente de una serie de actividades y programas. Ahí me están diciendo que así como se está haciendo la campaña y las páginas contra la anemia y la nutrición, tendríamos que hacer algo contra la violencia.
Sí, estoy seguro que esto ya lo está contemplando el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y seguramente traeremos y reaccionaremos. Justamente hoy tenemos la reunión del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia analizando lo que va a ser 2016 y el cuarto Encuentro Nacional sobre Infancia, que será la primera semana de marzo, que esperamos tenerla con los candidatos. Y yo pienso que va a ser mucho más didáctica, ¿no? Vamos a tener que hablar que cosas que sí se podrían hacer. Pero Salvador, yo quisiera decir una cosa pequeña pero importante. Yo creo que si los padres fueran más conscientes del daño que están haciendo sus hijos con el castigo físico, lo pensarían 2 veces antes de lanzarse por la violencia, ¿no? Porque un niño que ha recibido castigo físico y que ha sido humillado es un niño que pierde seguridad, es un niño que se cree menos, es un niño que ya desconfía de sus padres, ¿no? Entonces se crea una serie de incertidumbres que van a hacer que el camino hacia la madurez sea mucho más difícil y que este niño sea más frágil y más propenso a tomar malas decisiones en su vida, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo les pido licencia, vamos a ir a un corte, pero volvemos un poco con la pregunta de cajón a la Defensoría del Pueblo. ¿Y ahora qué pasa? O sea, ya se aprobó la ley. ¿Qué es lo que va a pasar con la ley? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y vamos a tener como invitada a Rosa Vallejos y luego también tendremos la chance de leer todo el chat, todas las preguntas que están haciendo aquí al grupo sobre este importante tema de infancia sin violencia. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Conocer la cantidad y los nombres de los niños y niñas que padecen de desnutrición, anemia y otros problemas de salud que están inscritos en el padrón nominal. Para complementar esta información, se puede hacer uso del infobarómetro de la primera infancia y de los datos oficiales del INEI. En trabajo conjunto con la Autoridad de Salud, debe promover entre la población que las mujeres gestantes vayan a sus controles y reciban suplemento de hierro e información sobre su correcta alimentación para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño por nacer. Que todos los niños y niñas cuenten con DNI antes de los 30 días de haber nacido. Que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño. Que se cumplan con los controles de crecimiento y desarrollo, talla y peso entre los niños menores de 3 años y que reciban todas sus vacunas. Promover el consumo de multimicronutrientes entre todos los niños mayores de 6 meses hasta los 3 años. Estos complementos son de distribución mensual y gratuita en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Difundir prácticas saludables en la comunidad, como el lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento, consumir agua potable y clorada, y tener una alimentación balanceada y fortificada rica en hierro. Bueno, durante el corte seguíamos conversando sobre este tema que realmente nos preocupa, sobre todo crear una real capacidad de respuesta en el Estado para responder a este gran desafío. O sea, yo creo que es muy bueno que la sociedad civil se movilice, pero realmente necesitamos invertir en una capacidad de respuesta, incluyendo de la propia policía, la policía femenina, que con toda la información puede ser una gran aliada también, no solamente en el aspecto punitivo, también en el aspecto
educativo. Pero en fin, yo quisiera mencionar, yo sé que no nos hemos olvidado de anemia y de nutrición, por favor. Ahí hay una plataforma que ahí Jimmy está mencionando en este momento. Ahora es una plataforma que por fin le hemos puesto. Ahí está la plataforma de movilización nacional contra anemia y desnutrición infantil. Esta plataforma ya puede descargar todos los materiales, spots de radio, spots de televisión, documentos técnicos, folletos, información. Pasen la voz, es totalmente gratuito. Entonces bajan estos spots, los reproducen, ya tienen el spot de Uriel García, el spot de, no sé, de Adolfo Perret, de los diferentes sectores. Entonces creo que vale la pena que ustedes saquen. Ahora, el sueño es hacer algo parecido para violencia, vamos a conversar, vamos a hacerlo también, porque creemos que debemos cumplir nuestro rol y nuestra responsabilidad. Bien, volvamos entonces al tema que nos estamos enfocando. Infancia sin violencia, ¿qué significa esto? Hicimos un reportaje con Rosa Vallejos, y Rosa Vallejos es comisionada de la Juntilla para la Niñez y Adolescencia en la Defensoría del Pueblo. Adelante, Rosa, por favor, con el video de Rosa Vallejo. Como quiera que el castigo físico y humillante es una práctica legitimada, culturalmente aceptada, empieza a partir de ahora todo un proceso de trabajo. Primero, difundir en qué consiste la ley. Segundo, hay una necesidad de hacer campañas de sensibilización para poder reorientar las conductas y las formas como los padres manejan la educación de los niños, niñas y adolescentes. Y con eso me refiero a que hay que reaprender a educar sin usar violencia. Y eso requiere necesariamente el apoyo del Estado, ¿no? El apoyo, por ejemplo, del gobierno local, que pueda crear un programa de asistencia a padres y madres para usar pedagogía no violenta, pautas de crianza positiva, desde parte del gobierno local. De parte del gobierno nacional, el MIN debe diseñar toda una estrategia para trabajar en la prevención de esta forma de violencia, de esta forma de castigo. Sé que hay algunos programas locales y pilotos que se están haciendo, pero ya es hora de que empiece a ser un programa más nacional. Adicionalmente, también es necesario que a nivel de los sectores se emitan disposiciones legales específicas recordando esta prohibición, ¿no? Educación, por ejemplo, para normas de este año tiene una prohibición del castigo físico y humillante, pero es necesario que eso sea reiterativo. A nivel de justicia también, a nivel de los centros de atención residencial, en todo espacio donde haya un niño o niña adolescente se debe ver directivas que especifiquen la prohibición del uso del castigo físico y humillante. En realidad hay toda una labor que a partir de la ley se crea como una demanda y una necesidad de reaprender a educar sin usar violencia. La ley está bien planteada en la medida que está reconociendo un derecho, que los niños sean tratados de buena forma, ¿no? Con cuidado, orientación, socialización y el respeto en todos los espacios donde los niños se desenvuelven, tanto en el espacio familiar como en la escuela y en la comunidad. Y prohibir el castigo físico era, como yo había indicado antes, era una obligación del Estado que lo prohíba. La norma está bien emitida en la medida que declara y reconoce derechos del niño. Lo que estaría faltando es el tema cómo efectivizar la ley, porque se requiere de todas maneras de programas dirigidos a los adultos que tienen la responsabilidad de dirigir y orientar niños. Entonces nos referimos principalmente a los padres y las madres, a los tutores, a los cuidadores, a los educadores y todas las personas que tengan una responsabilidad frente a un niño. Entonces es necesario este tipo de programas. Entonces quizás ese era el siguiente artículo que era necesario incorporar también a esta norma para completar toda la norma y se puede efectivizar, porque si no, definitivamente es posible que quede en declaración, si no tengo los mecanismos para poder prevenir este tipo de violencia. Creo que la advertencia es bien clara, ¿no? Una ley más, una declaración más, ese es el peligro que puede quedar si es que esto no se toma con la absoluta seriedad y amplitud para poder realmente crear
una agenda pública de cuáles son los siguientes pasos. Yo creo que todos aquellos sectores que nos hemos movilizado apoyando esta ley contra el castigo físico y humillante, y aún con los legisladores que fueron los principales articuladores de esta propuesta, creo que se debería hacer una especie de ¿cómo se llama?, de próximos pasos, un poco para poder conductuar esta movilización ciudadana alrededor de inclusive la aprobación por el Ejecutivo de esta ley para que pueda entrar en vigencia. Ojalá que se haga, ¿no? Entre tantas cosas que seguramente los tienen perturbados ahora a los miembros del Ejecutivo, ojalá se den tiempo para poder realmente hacer esto antes de Navidad. Pero en función, yo les pido, ahora ya estamos en la última parte del programa, hay mucha gente que nos ha escrito, yo les voy a pedir muchos de estos comentarios que hace la gente del chat es con respecto a los comentarios que ustedes han hecho y vamos a dar lectura de ellos. Entonces, por favor, Jimmy, cuando quiera podemos empezar con los Entonces, comenzamos con Elinda, que dice, con Rosalina Coa, dice, debe señalar que el maltrato no es solo en las familias más necesitadas, es en todas las familias peruanas. Erlinda dice, se debe trabajar mucho para que la ley se aplique y no se vuelva una amenaza oculta. Los padres no deben amenazar a sus hijos con mayores maltratos si ellos se quejan ante el maltrato recibido. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces dice, José Luis Pérez dice, ahora existen muchas formas de aprender a ser padres, investigaciones, informaciones en los medios y uno mismo puede aprender a ser mejor. Lo importante es que regrese el estudio y formación de valores. Si los colegios no ayudan a los padres a ser mejores, será muy difícil mejorar como país. A ver, ¿qué más nos dice? Rubén nos dice, cuando era chico mi padre me golpeaba mucho. Ya en el colegio conocí otro niño como yo, que su papá era alcohólico y simplemente lo masacraba a patadas. Él me enseñó a agachar la cabeza para que mi papá no me golpeara. Nunca nadie nos ayudó o apoyó. Jamás golpearé a mis hijos. Esto es lo que yo aprendí. Ingrid Ño, bueno, yo lo había mencionado, dije sobre el ejemplo ya del vidrio. Mateo Quintana nos dice, nadie nos enseña a ser padres, pero sí sabemos que no queremos repetir los errores de nuestros padres. El maltrato verbal y psicológico son heridas que nunca se borran y marcan la vida de un niño, niña y adolescentes. A reflexionar. ¿Qué más nos dice? Juan Felipe Ortega dice, la gran duda de las personas de otra generación que aún no coinciden, que no necesita el maltrato físico o psicológico es porque está relacionado con sus propias experiencias que fue de mucho maltrato. Por ello deben las municipalidades y el propio gobierno enseñar que existen diferentes modos pacíficos de enseñar y formar. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Estefanía Miranda. Si un niño y un adolescente tiene malos hábitos, es responsabilidad de las familias, porque son ellos quienes los están criando. Luchar para sacarlos de toda influencia negativa. ¿Qué más tenemos? A ver qué nos dice Brigitte. Hermosa, dice, hay que celebrar esta nueva ley, pero aún nos falta mucho por hacer para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Hay que seguir insistiendo en la protección sexual de los adolescentes, la importancia de la formación sexual, tanto en las familias como en las escuelas. Muy bien, ¿qué nos dice Genoveva Iris? Nos dice que la corrección no significa agredir, esto es lo que la sociedad tiene que aprender. Papás y mamás deben saber que el país está en otra época y otra contextualización. Además, aprender que no existe nada más humillante que una cachetada, no a la violencia física. Muy bien. Marco González, mis padres fueron excelentes personas, pero reconozco que por la época en la que vivían, por alguna travesura, me gritaban o me dieron algún manotazo. Hoy los tiempos han cambiado, yo dialogo con mis hijos, informándole cuáles son sus límites y demostrándole mi molestia cuando no está haciendo algo bien. Muy bien, Marco. Oscarina Matos nos dice, si nos damos cuenta, la ley que protege a los animales salió primero que la ley que protege a nuestros niños del castigo físico. ¿En qué mundo estamos? Bueno, esto fue parte de la indignación que también se sintió Marianela. El castigo físico es un grave problema cultural, ya que existía el lema de que se aprende por la fuerza, por la agresión, para que sean mejores. Esta realidad cultural debe ser cambiada, especialmente con los padres. Marita Torres nos dice, frente al comentario de Regina, pregunta para el panel, ¿qué hacemos con estas personas que aún piensan que debemos educar a nuestros hijos con golpe o correazo? ¿Cómo se podría cambiar sus costumbres? Bien, vamos a ver, Regina Flores
Aún es complicado en las personas mayores entender que ya no debemos golpear a nuestros hijos. El otro día estaba en un supermercado y mi niño comenzó a llorar porque quería un juguete que no lo podía comprar y una señora mayor me dijo, ¡qué barbaridad! Yo le daría un par de cachazos para que... cocachos, ¿no? Debe ser, cocachos para que se calle y entienda. Por falta de mano dura es un muchacho malcriado. Bueno, es parte de esta cultura que... Mire, Marlene Malca nos dice, qué bueno que por fin el Congreso haya aprobado una ley tan útil, una ley tan útil e importante para nuestros niños y niñas. Ojalá esto sea utilizado como una medida, que no sea utilizado como una medida populista para este Congreso que ya se despide y que hagan seguimiento a su cumplimiento. Bien, yo creo que hay mucha participación, un poco retomando los comentarios de todos ustedes, entonces yo abro un poco el diálogo para si has retomado algo, Gonzalo, de esta, si quisieras comentar alguno de estos aportes. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que han escrito han opinado desde una perspectiva de rechazo a la violencia, ¿no? Como método educativo, ¿no? Y de que el diálogo y la comprensión debe reemplazar a la violencia, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante, ¿no? Y creo que es lo que marca la pauta del futuro, ¿no? Pero todavía hay pues un 30% de personas que consideran que la violencia sí es un medio legítimo de educación, ¿no? Entonces, frente a esta situación creo que hay que plantear una campaña preventiva, ¿no? Demostrar que la violencia no es un medio efectivo de educación, hacer sentir vergüenza y culpa a los padres que castigan a sus hijos, en vez de que se sientan ellos como los protagonistas, digamos, de una educación, de la formación de una disciplina, ¿no? Y entonces, la etapa de la prevención me parece muy importante y tiene que ver con los medios de comunicación, muy especialmente con spots publicitarios, televisión, pero también, por supuesto, con la escuela, ¿no? Que se haga sentido común. Y esto ya se ha avanzado bastante, pero hay una desfase entre las, digamos, las costumbres y las opiniones. Las opiniones son más en contra de la violencia, pero en las costumbres, en la vida cotidiana, todavía hay demasiada violencia. Hay muchas personas que pueden estar contra la violencia, pero en algún momento se desesperan y recurren a la violencia. Entonces, en el campo de la prevención hay mucho que hacer, ¿no? Pero también creo que en el campo de la sanción hay también que pensar sanciones, ¿no? Y que no pueden ser, por ejemplo, encarcelar al padre, porque la familia se quedaría sin su sustento, sin suministro, ¿no? Más bien habría que pensar en una especie de escuela de padres, ¿no? En que los padres sean resocializados, ¿no? En que se les haga ver el daño que le causan a sus hijos y sobre todo las alternativas de educación que están a su alcance, que aunque puedan implicar más esfuerzo, más dedicación, a la larga son mucho más fecundas, más productivas, produciendo hijos que le van a devolver con amor esta paciencia que han tenido con ellos. Gracias. ¿Algún comentario, Gabriel? ¿Sí? Bueno, aclarando algunos puntos de los comentarios que hemos estado escuchando, yo creo que, como dijo una persona, corregir a los papás se están confundiendo, porque corregir no es solamente golpear, ¿no? Están confundiendo la contextualización de las palabras. Y aparte que no es necesario que a un niño lo golpeen para que sea obediente, entre comillas. Una persona que se forma con cariño, con ternura, que es lo que nosotros promovemos, puede ser una persona del bien. No solamente se necesita de golpes. Y decirle a los papás que no sean tan ambiguos, ¿no? Que si es que ellos apoyan la no violencia, en sus casas también la apoyen con sus hijos, que no la realicen y que los traten con ternura y cariño para formar una persona de bien para más adelante, ¿no? Muy bien, entonces, contigo, sí, Flor de María. Sí, muchas gracias. Muchas veces cuando leíamos en las redes sociales como organización, veíamos que muchos jóvenes estaban de acuerdo, jóvenes padres, estaban de acuerdo con el uso de violencia y argumentaban, ¿no? Mi papá me corrigió así y soy una buena persona, soy un profesional, entonces creo que es la forma correcta. Y entonces nosotros como que cuestionábamos eso y decíamos, tú te has creado o te has criado así por el respeto que te daba tu papá o por el miedo que te hacía sentir tu papá, ¿no? Y eso era una cuestión clave, ¿no? Con eso la persona entraba en un conflicto interno y decía, sí, pues era miedo, ¿no? Entonces, ante esto, ahí tienen una gran responsabilidad las personas, la sociedad,
porque las personas, los padres o nosotros como hermanos mayores sabemos cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal. Acá también entra bastante lo que es el Estado. Las demunas que tienen una responsabilidad con ese tema, lamentablemente están muy débiles, ¿no? O sea, no se puede ver que hay una demuna bien fortalecida. Un favor, están preguntando, yo lo entiendo, pero para la gente, ¿qué es una demuna y de quién depende la demuna? Ya. Sí, es una defensoría para la encargada de los niños, niñas y adolescentes que está dentro de las municipalidades. ¿Pero están en todas las municipalidades? No. Sí, tendrían que estar. Pero no están, en la mayoría de hecho está. La cuestión es cómo se están manejando las demunas y lamentablemente no están fortalecidas y no tienen todo este chip de decir los niños son capaces de... No incluyen a los niños dentro de sus programas de participación. Dicen muy bien, asistencialismo, pero más no incluir a los niños dentro de sus programas. ¿De qué sector depende las demunas? ¿Quién coordina políticamente, estructuralmente? Sí, es la Gerencia de Desarrollo Social dentro de las municipalidades. ¿Y a nivel de gobierno central? Sí, no, están aliadas con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y nosotros estamos dentro de poblaciones vulnerables, que rechazamos totalmente ese nombre. Pero... O sea, que los niños están dentro de las poblaciones vulnerables. Sí, claro, considerados dentro de las acciones del ministerio. Por eso también hemos estado un montón de discusiones nosotros diciendo que nosotros no somos poblaciones vulnerables, ¿no? Sino más que eso somos una población confrontadora, ¿no? Que lucha, que ve, que reflexiona y que apoya las iniciativas. Realmente me alegro escucharlos a ustedes en ese contexto. Yo, bueno, muy gracias. Lisandro, a ver si tienes algún comentario. Nada más. Yo quisiera hacer reflexionar a los padres que no hay que desnaturalizar las pataletas ni los berrinches porque son propios de los niños y las niñas. Hay que saber conllevar esas situaciones. Y lo segundo es que, como decía un comentario, bueno, yo soy padre, nadie nos enseña a ser padre y por sentido común no hay que estudiar para darnos cuenta que la violencia no es positiva. En ese sentido, invocamos nosotros como Infant, con las organizaciones de niños, agradecer al programa y a todas las plataformas que están tocando el tema, que tenemos una corresponsabilidad en difundir esta norma, en promover prácticas culturales que nos ayuden a deslegitimar la violencia como el camino para hacer que los niños y las niñas sean personas buenas, ¿no? Bien, mira, muchas gracias, Lisandro. Yo voy estamos ya al cierre del programa. Yo voy a hacer una lectura de lo que he hecho de las conclusiones y recomendaciones, muy amable. Ha hecho una lectura de las conclusiones y recomendaciones de este programa, si estamos de acuerdo, para el comentario final, fundamentalmente tuyo, Gonzalo, como miembro del Grupo de Inversión en la Infancia. Lo que ha hecho nuestra Secretaría, a ver si estamos todos de acuerdo, 3 puntos básicos, es que si bien el Perú tardó en aprobar la ley contra el castigo físico, lo diferente es que ha sido fruto de una presión social liderada por los propios niños y adolescentes. Y creo que ha sido un factor diferencial. Esta ley es un gran paso, sin embargo, preocupan las condiciones del Estado para garantizar su cumplimiento. Lo más importante de esta ley, dice una tercera, de esta ley contra el castigo físico humillante, es su valor educativo, o sea, que incita realmente a generar todo un proceso, dentro de los desafíos está un proceso educativo. ¿Algún punto más que quisieras incrementar o como parte de esa conclusión, Gonzalo? ¿Un comentario final? Sí, yo quisiera reiterar la importancia que tiene la infancia como etapa de la vida, ¿no? En la infancia los niños son como plastilina, son muy lábiles y un castigo ya es una marca, ¿no? Y el castigo anticipa una persona amargada, una persona resentida contra el mundo, una persona que va a tener dificultad de amar, ¿no? Una persona que va a convertir también ella su propia impaciencia en agresividad contra los demás, ¿no? En cambio, una persona que ha sido educada con amor y con diálogo es una persona que va a ser naturalmente agradecida, servicial, es una persona que va a tener una forma de enfrentarse alegre respecto al mundo, va a ser una persona mucho mejor, ¿no? Va a tener mucho más posibilidades, ¿no? Y es totalmente injusto que haya pues personas que
estén, si no condenadas, por lo menos estén encaminadas hacia la tristeza y la amargura por este maltrato cruel y inútil y totalmente criticable, ¿no?, que sufren cuando el niño, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo no quisiera dejar de despedir el programa. Justicia se ha hecho que en todo este atraso, este proceso, sin embargo, creo que han habido congresistas que han cumplido con su rol, que han apoyado en todo el proceso. Yo leo básicamente lo que tenemos aquí en los considerandos, que es el proyecto de ley que fue presentado por la congresista de Gana Perú, Julia Tevez, que también hay el proyecto de ley que fundamentó esto del grupo de Fuerza Popular de la congresista María Cordero, Yontay, la tercera propuesta de ley presentada por el grupo parlamentario PPC, Acción Popular, a iniciativa de la congresista María Soledad Pérez Tello de Rodríguez, que pues propone la ley, que propone inclusive modificar el Código de Niños y Adolescentes, incorporando el derecho de buen trato. Yo desde aquí un saludo a ellos, sobre todo a nuestra querida Marisol Pérez Tello, muy cercana a todo este grupo impulsor de inversión en la infancia, y deseamos realmente lo mejor para todo esto. Un minuto para ustedes. ¿Qué quieren decirle a su presidente? Primero que ya que está la ley ya prácticamente en sus manos, que promulgue, que ya se apruebe definitivamente esta ley, que esto significa un gran paso y sobre todo un mensaje a su nación y que sea claro, ¿no?, que sea todo en contra de la violencia. O sea, nuestros amigos de prensa van a sacar seguramente una nota por las redes sociales que le van a pedir, señor presidente, denos esto por lo menos antes de Navidad, ¿está bien? Por supuesto, entonces eso ya viene de años, entonces lo único que faltaría sería eso, ¿no? Gabriel. Bueno, yo creo que el mejor regalo de Navidad para todos los niños y niñas y adolescentes de todo el Perú sería la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo y especialmente por el presidente, ¿no? Que el presidente dé el ejemplo de que él quiere a los niños del Perú, de que él está preocupado por nosotros y de que somos una de sus prioridades sobre todo, ¿no? Porque creemos que no somos una de sus prioridades, pero queremos serlo, señor presidente, y es por eso que le pedimos que pueda promulgar la ley y que más niños no sean castigados física y humillantemente todos los días, ¿no? Bien, Gabriel, gracias Lisandro, gracias Gonzalo por tu presencia, gracias a todos por su participación. Yo creo que con este mensaje de Gabriel y de Flor de María, pues un mensaje directo al Ejecutivo, directo a la vena del señor Presidente de la República, ojalá que nos escuchen y seguramente nuestros amigos de prensa y los grupos sociales que están aglutinados en esta campaña del buen trato, pues hagamos llegar a este pedido. Muchísimas gracias, nuestro agradecimiento a la Fundación Bernard Van Leer, como siempre, por esta plataforma de comunicación, a Fundación Telefónica y a todas las personas que apoyan este trabajo de inversión en la infancia como factor clave de erradicación de la pobreza. Muchísimas gracias. Hoy a las 4 de la tarde se repite el programa y mañana a las 11 de la mañana también. Muchísimas gracias y unas felices fiestas.